Noticias Caracol, edición del mediodía, con Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez. Buenas tardes. No paran las reacciones en el país luego del informe de Noticias Caracol sobre los supuestos nexos de un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de las FARC. Después de casi un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la unidad investigativa de Noticias Caracol armó el complejo rompecabezas sobre este caso. Catalina, en los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá, con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas. Hablamos con un jefe guerrillero quien explicó también en detalle la relación de su grupo con Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, poderoso organismo que está al servicio directo de la Presidencia de la República. Y en este reportaje especial de la unidad investigativa les mostramos paso a paso los más comprometedores episodios guardados en cientos de computadores, memorias y celulares. Lo más grave del asunto es que todas estas pruebas las conoce desde hace más de un año la Fiscalía General de la Nación sin que se haya avanzado en proceso alguno. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Esta pudo haber sido una contundente operación en contra de las disidencias más poderosas del país. Una caravana con 7 jefes de disidencias y custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección fue detenida el 23 de julio de 2024 en un retén del ejército en Anorí, Antioquia. Un proveedor con munición. Llevaban armas, dinero y un menor de edad, lo que habría constituido la comisión de delitos en flagrancia. Queda capturada. Sin embargo, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitió este oficio en el que ordenó la libertad de la mayoría de los capturados bajo el argumento de que eran gestores de paz y que, aún en situaciones de flagrancia, no podían ser capturados. Así, 4 de los detenidos quedaron en libertad, entre ellos el jefe del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC, alias Calarcá, su compañera Erika, y los jefes de frentes, alias Ramiro y Urias Perdón. Esta arma de fuego, motivo por el cual Los disidentes retornaron a las armas. Lo que el país desconocía es que sus secretos, guardados en un centenar de dispositivos electrónicos como computadores, memorias USB y celulares, fueron incautados y quedaron en poder de la Fiscalía, que hasta ahora no ha hecho nada con esta información a pesar de la gravedad de su contenido. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso exclusivo a algunos de los dispositivos. Uno de los capítulos más complejos es el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias en las principales instituciones del Estado, como la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia. La colaboración con las disidencias llega hasta los más altos niveles. Así queda en evidencia en varios correos que hacen referencia a 2 funcionarios que actualmente tienen cargos estratégicos en el Estado. Operaciones conjuntas. El primer mencionado es el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta es la primera parte de un completo reporte que le envió a Calarcá uno de sus hombres de confianza, el cual había sido designado para asistir a reuniones en Bogotá con el general Huertas. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. La carta habría sido enviada el 8 de febrero de 2024, fecha en la cual Huertas estaba por fuera del ejército, pero era un poderoso asesor en la sombra de funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la comunicación, gracias a sus contactos, el general retirado les habría propuesto una fórmula para crear una fachada que les permitiera moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. Paradójicamente, una estrategia parecida
a la que en los años 90 montaron los paramilitares con los departamentos de seguridad o Convivir. El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. También me presentó los hombres que le ayudarán con los permisos para montar la empresa de seguridad. La carta deja en evidencia que la propuesta fue bien recibida por las disidencias, pues daban por sentado que los procesos de negociación con el gobierno van a fallar. En esa misma comunicación afirmaban que el general también les ofreció protección para sus desplazamientos. Nos dice que esos muchachos nos sirven para movilizar hombres y heridos para donde sea necesario. También se ofreció aquel día que tuvieran que movilizar a alguien, él mismo asistía con los muchachos para que no generaran desconfianzas y si en algún retén pedían requisar estando él en el interior no se podía requisar sin una orden superior, lo cual hasta ustedes él puede movilizar sin problema alguno. También nos dijo que el vínculo con el presidente lo daban para movilizarlos a ustedes con orden de no pararlos en ningún lado. En la carta, los disidentes mencionan la relación entre el general y el presidente, un vínculo que no es desconocido. Que no comete errores. En el 2022, el general Huertas fue sacado del ejército por orden del entonces comandante de esa fuerza, el general Eduardo Zapateiro. Meses después, Huertas, junto a otros 2 generales retirados, entraron a formar parte de la campaña petrista. Bienvenidos generales Parra, Huertas y Pinto, una fuerza pública profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. De los 3 generales mencionados por Petro, Parra fue nombrado por el gobierno como enlace de la DNI en Washington. Pinto fue nombrado como director del Aerocivil y renunció el viernes pasado. Y Huertas era el único que no había ocupado ningún cargo oficialmente hasta el pasado 6 de agosto, cuando el presidente Petro lo reintegró al servicio activo y quedó al frente del comando de personal, el área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del ejército, entre otras funciones. A las operaciones conjuntas. Sobre la salida de Huertas del ejército y sus buenas conexiones con el gobierno, también se refiere la carta. El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague. Que ya lo explicaron con mucha claridad. El segundo alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024 fue designado por el presidente de la República como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No obstante, 14 fuentes consultadas por Noticias Caracol, varias de las cuales han tenido reuniones directas con él, aseguran que es el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano. En este aparte, estarían hablando de que el general Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. En sus redes sociales, Mejía se presenta como un tejedor de puentes y libre pensador. Lo que no se dice públicamente es que su cercanía con el presidente Gustavo Petro le ha permitido ganar poder en el mundo de la inteligencia, al punto de ser uno de los responsables detrás de la purga de oficiales en el ejército y la policía, especialmente en el área de inteligencia, que no eran afines al gobierno. Esta información fue corroborada por Noticias Caracol con más de 10 fuentes de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Varias de ellas aseguran que les ordenaron entregarle a Mejía las hojas de vida de oficiales para que fuera él quien definiera traslados, ascensos o destituciones. Durante varias semanas buscamos a los disidentes autores de las comunicaciones en poder de las autoridades. Noticias Caracol pudo corroborar con varios de ellos la autenticidad de los documentos incautados, pero hablaron con la condición de no revelar su verdadera identidad
por temor a las represalias. Y uno de estos guerrilleros es miembro del Estado Mayor de Bloques y Frentes, que agrupa varias disidencias de las FARC. Le ratificó a Noticias Caracol la relación de las disidencias con el general Huertas y con el hombre fuerte de la DNI, Wilmer Mejía, para supuestamente crear empresas de seguridad. También reveló que gracias a ellos las disidencias de Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar habrían obtenido información clasificada de las fuerzas militares para esquivar operativos, entre otros temas. Una de las primeras revelaciones que hizo el alto mando de las disidencias de alias Calarcá es la cercana relación que tenía Wilmer Mejía, hoy alto funcionario de la DNI, con esa facción guerrillera. Dan muestra de la realidad. Según el testigo, a Mejía lo apodan el Chulo y es el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública. Presentó que fue coronel de esas estaciones de policía, comandante de estaciones de CAI. ¿Usted por qué le dicen a Wilmer Chulo? Por lo que él se encontraba con todos esos chulos en el ejército. Nosotros lo pudimos hacer. Hemos venido haciendo esfuerzos. Según el integrante de las disidencias que está en el Catatumbo, uno de esos acercamientos que hizo Mejía fue con el general Juan Miguel Huertas cuando estuvo retirado del ejército. El alto oficial habría facilitado la movilización de guerrilleros con orden de captura. Son varios generales y coroneles que nosotros nos hablamos con ellos para no tener distorsiones con él. Con Huerta nos habíamos conocido una vez en Bogotá. Nosotros necesitábamos movernos. Ya nosotros teníamos orden de captura y necesitamos movernos. Él nos hizo el favor de movernos allá. Sí, él tenía sus carros allá con sus amigos, no sé quién sería. Igual no nos presentaba a nadie más, sino que está el carro, está el conductor y cuando necesiten. Eso fue en el 23, principios del 23. En ese momento teníamos los acercamientos, pero no teníamos las órdenes de captura suspendidas. Pero necesitábamos movernos para encontrarnos con los diferentes personas. Huerta les decía que iba un particular enviado del gobierno. Era una línea más, como se dice en el SWAT. Para el momento que narra el testigo, Huertas no tenía ningún cargo oficial que le permitiera realizar gestiones con grupos armados ilegales, como por ejemplo ayudar a movilizar guerrilleros. La declaración del disidente confirma el contenido de los documentos incautados a Calarcá y sus hombres en poder de Noticias Caracol. Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con una estrategia promovida por Mejía y Huertas ante los jefes de las disidencias, utilizando como excusa la protección de líderes sociales. Que se hiciera la empresa de seguridad para los mismos líderes sociales nuestros, tener más seguridad, ese tema de poderse mover para el cliente. Según se lee en los correos, las disidencias tenían claro que una vez fallaran las negociaciones con el gobierno, la empresa de seguridad quedaba dentro de la legalidad. Así se lo preguntamos al disidente. Sí, claro, que la empresa de seguridad normal. La empresa de seguridad sigue trabajando. Según el guerrillero, como parte de esa propuesta, Huertas habría viajado a Venezuela a reunirse con uno de los jefes más poderosos de las disidencias, Richard Catatumbo. Huertas, él fue allá 8 días antes, él fue y habló solamente con Richard. No fue exactamente lo de la empresa, sí habló de eso, pero no fue con ese propósito de ir a hablar sobre eso. No. Ellos hablaron sobre otras cosas. 8 días después a esta reunión, como lo señala el guerrillero, hubo un encuentro entre los jefes de las disidencias en Venezuela para concretar cómo sería la creación de la empresa de seguridad. A este segundo encuentro habría asistido Wilmer Mejía, según lo narró. La necesitamos para toda la mesa de negociación. Entonces ya necesitamos organizar qué presupuesto ¿Qué presupuesto le tocaba, por ejemplo, a Richard, a Andrei? ¿Qué presupuesto le tocaba a John Mechas? ¿Qué presupuesto le tocaba a Calarcá? Ahí nos tenemos que dividir el presupuesto todos. No está claro por qué Mejía, un funcionario de un área estratégica de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, tenía asiento en una cumbre de jefes de disidencias. La declaración de este disidente coincide con las cartas halladas en los computadores de la caravana de Calarcá y sus hombres, en donde se hablaba sobre cómo funcionaría el modelo de las empresas de seguridad propuestas por Huertas y Mejía a la guerrilla.
El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Los acuerdos en Venezuela comenzaron a aterrizar en una serie de reuniones en Bogotá. La primera se habría llevado a cabo en un centro comercial cerca del aeropuerto y habrían asistido representantes de las disidencias, el general Huertas, Wilmar Mejía y el director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo. Los detalles y las conclusiones de las reuniones fueron socializadas entre los jefes de la guerrilla de Calarcá, según narró el disidente. En la primera con el director de Indumil. La idea era primero montar la empresa y después comprar las armas. Wilmar, Huertas, el director de guerrilla, no hubo nadie. Ni los escoltas del director. Con las armas que necesitábamos y los fusiles. En ese momento contamos con 80 pistolas y los 10 fusiles. Un día después de este encuentro, el disidente aseguró que se llevó a cabo otra reunión con un funcionario a cargo de las licencias del armamento. Esta reunión también quedó documentada en los computadores de Calarcá. Ya esa fue para organizar todo el tema legal de qué papeles necesitaban los muchachos, qué papeles necesitaban los carros, qué categoría tendría que ser militar los carros. Nosotros poníamos los nombres, poníamos los carros y las armas. Uno de los hechos más graves que contó el jefe guerrillero fue lo que ocurrió en una tercera y cuarta reunión llevadas a cabo en Bogotá. A estas habrían asistido Wilmar Mejía, el general Huertas y algunos oficiales del ejército vestidos de civil. En estos encuentros, según el disidente, se coordinó una especie de pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en 3 territorios: Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar. Compañía. La tercera reunión se hizo con el tema de seguridad en sur, donde ya nos dieron puntos, ya nos pedimos comunicar con diferentes personas de bases militares, estaciones de policía, batallones, donde nosotros no tuviéramos riesgo ni tuviéramos que hacer lista. La idea era no chocar con el ejército. Para poder llevar a cabo este pacto de no agresión, los oficiales del ejército habrían entregado a las disidencias los códigos de las frecuencias radiales del ejército, los cuales son secretos, para que conocieran las operaciones militares en curso y los contactos de las principales unidades militares para establecer las coordinaciones necesarias. Trajimos los celulares, los correos, frecuencias de radio, no tuvimos bajas, por así decirlo. Parte del ejército no tuvimos bajas. De que hayamos tenido capturas, sí las tuvimos, pero fue ya por negligencia de los mismos de ahí. No fue porque no avisaron, por negligencia de los mismos guerrilleros. El papel de Huertas y Mejía y varias instituciones frente a las disidencias es grave y no tiene antecedentes. Analistas así lo ratifican. Otro hecho que preocupa y que no tiene antecedentes en la historia reciente de los procesos de paz en Colombia es que 2 funcionarios del Estado colombiano, distintos a un consejero comisionado de paz, distintos a un jefe negociador y distinto a equipos negociadores del gobierno colombiano, se sienten con grupos ilegales que están en una mesa de negociación para hablar de la creación de empresas de seguridad fachada que nos hacen recordar ese amargo capítulo de las Convivir y cómo ellas tuvieron que ver con la expansión del paramilitarismo en Colombia. Tampoco se explica este hecho porque las disidencias de alias Calarcá han dicho públicamente que no quieren desmovilizarse, que no van a dejar las armas, y por tanto este hecho ratifica los vacíos que en el diseño tiene la paz total. Este es tan solo uno de los episodios de la colaboración abierta entre funcionarios de la fuerza pública con las disidencias. Sin embargo, en los computadores de Calarcá hay decenas de comunicaciones entre jefes de las disidencias que evidencian la filtración de información reservada de entidades como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ejército y unidades estratégicas de inteligencia. En los computadores aparece, por ejemplo, el acta de preacuerdo con la Fiscalía de Isaid Angulo, alias Barbas, capturado en el 2022 como uno de los hombres más cercanos a Calarcá. El acta, fechada en 2023, era clave para Calarcá, pues así podía saber los detalles de la negociación de su antiguo socio con la Fiscalía.
La información del ente investigador y de la Dijín les llegaba casi en tiempo real. Así se ve en esta comunicación que recibió Richard Catatumbo el 11 de noviembre de 2023, en donde le advierten que los teléfonos de uno de los integrantes de las estructuras están intervenidos. Anoche en la reunión con el personal de Dijín y la Fiscalía hablaron que la fuente fue hasta donde Leo y se quedaron en el campamento donde la pasa Leo y también le tiene el teléfono chuzado. Todo lo que habla Leo lo sabe la policía y la Fiscalía. En otro chat, los guerrilleros intercambian documentos secretos de inteligencia militar. Por ejemplo, esta es la orden de batalla de una de las estructuras de las disidencias. En esta otra aparece la hoja de vida y los datos personales y de ubicación de un suboficial de inteligencia que está recolectando información para hacer operaciones contra las disidencias. Los documentos reservados de ese suboficial fueron compartidos a Richard Catatumbo por un funcionario de inteligencia. Mijo, dígale a ese marica que en la jugada porque lo van a joder. Y usted en la jugada que allá tienen a un cabo en Tibú haciendo la inteligencia y orientando esos sapos. Ojo, mijo. Incluso en las comunicaciones se ve cómo entre los jefes de las disidencias, Calarcá y Catatumbo, ponen sobre aviso a Iván Mordisco de operaciones que se estaban desplegando en su contra con cooperación de Estados Unidos. Esos generales están organizando algo con esos gringos de inteligencia y eso no es normal. Lo están organizando a puerta cerrada. Me dice el topo que tenemos ahí que alcanzó a escuchar que los gringos le dieron 3 helicópteros para reforzar las operaciones contra ustedes. ¿Usted ya envió la información a Iván o se la envió? Mi viejo, como que el trema que tengo no le sirve. Pase ese dato a usted. El man, todo lo que me ha dicho ha sido concreto. Sí, pásele ese dato. Los secretos de los computadores de Calarcá tienen otras perlas. A propósito de estos informes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dejó en claro que no permitirá que se crucen las líneas de la corrupción, la ilegalidad o la traición a la patria, pero también afirmó que no permitirá que la paz total sea usada como excusa para delinquir. Luis Eduardo Maldonado, usted tiene más detalles de este pronunciamiento y de otras reacciones por parte del Gobierno Nacional. Pues varios funcionarios del gobierno han expresado su opinión frente a este escándalo que envuelve a las fuerzas militares. Por ejemplo, ha hablado Jorge Lemus, él es el director nacional de inteligencia y hace referencia a uno de los altos funcionarios de la entidad, a Wilmar Mejía, comprometido en estos chats, mencionado en los chats sobre posibles reuniones en Venezuela y en Colombia con las disidencias de las FARC. Dice el director Jorge Lemus que Wilmar Mejía ingresó a la DNI 3 meses después de la fecha en que se producen estos polémicos chats y en su cuenta de X anota: es fundamental precisar que el señor Wilmar Mejía ingresó a la entidad el 10 de mayo del 24 como agente de inteligencia y posteriormente fue designado director de inteligencia el 20 de febrero de 2025. Al respecto, los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían ocurrido antes de su vinculación a la DNI. También se pronunció la vicepresidenta Francia Márquez, también mencionada en los polémicos chats por las disidencias de las FARC, y niega que haya tenido contactos en plena campaña presidencial con estos grupos para hablar de estrategias o de mecanismos para apoyar a Gustavo Petro a la presidencia. Él fue allá. Frente a las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol que vinculan a miembros de la fuerza pública con las disidencias de las FARC, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que trabaja en colaboración con la Fiscalía General para establecer el alcance de la denuncia y las responsabilidades a las que hubiera lugar. En este comunicado, el ministro anota: el Ministerio de Defensa Nacional no permitirá bajo ninguna circunstancia actos de corrupción, ilegalidad o traición a la patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector. La cooperación con militares es una línea roja que jamás se cruzará y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia. La transparencia y la legitimidad son pilares no negociables, pues de ellos depende la seguridad y la defensa del pueblo colombiano. Sobre alias Calarcá, el ministro aclara que el hecho de estar en un proceso de paz no le da blindaje para actos ilegales.
Aunque alias Calarcá tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la Ley 2272, conocida como la Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la fuerza pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones. La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en los chats de las disidencias de las FARC como puente con la campaña de Gustavo Petro, negó cualquier vínculo con ese grupo ilegal y calificó esa versión como una infamia. Me veo en la obligación de pronunciarme con total claridad y firmeza. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Jamás he recibido apoyo de criminales, jamás me he reunido con criminales, jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia. El informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol también salpica a Wilmer Mejía, director de la Unidad de Inteligencia de la DNI, quien habría hecho pactos de no agresión con las disidencias. En diálogo con Blue Radio, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, dijo que él presume la inocencia de su funcionario. Mire, no hay conocimiento, no tengo trazabilidad sobre el asunto. Lo cierto es que sí podría hablar con las disidencias en un momento dado, pero con los miembros para caracterizarlos. Es para lo único que podría hablar con ellos. Las denuncias reveladas por Noticias Caracol serán el tema de una reunión entre el presidente Gustavo Petro, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia y el ministro de la Defensa. Y también hay reacción del comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides. Por supuesto, hace referencia al general Juan Miguel Huertas, el jefe de comando de personal del Ejército, mencionado también en los polémicos chats de las disidencias de las FARC. Dice en su cuenta de X: en este sentido aportaremos las medidas que correspondan actuando de manera diligente y transparente. Como comandante general de las Fuerzas Militares ratifico nuestra política de cero tolerancia a la ilegalidad y rechazamos toda conducta que se aparte de la Constitución, la ley y los valores institucionales que nos distinguen ante el país. Hablamos telefónicamente con el director de la DNI, Jorge Lemus, y nos ha dicho además que frente al escándalo que envuelve a su funcionario Wilmer Mejía, se podría pensar en que se aparta de su cargo mientras avanza la investigación y que lo más seguro es que sea suspendido temporalmente. Son las reacciones del gobierno, Luis Eduardo, pero ¿ya hay alguna respuesta de la Fiscalía frente a este informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol? Se lo preguntamos a Tatiana Sanabria. Tatiana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, Noticias Caracol se comunicó directamente con la fiscal Luz Adriana Camargo, quien nos remitió a su equipo de comunicaciones. Desde allí nos dicen que lo único que se puede asegurar hasta el momento es que la fiscal no tenía conocimiento acerca de la información obtenida de esos elementos tecnológicos que se dan en medio de la captura de alias Calarcá en julio del año 2024. Lo que se está haciendo en este momento, según el equipo de comunicaciones, es una trazabilidad con toda la información para de esta forma emitir un pronunciamiento oficial, y es que aseguran que dichos elementos o dicho informe de los elementos incautados estaba en poder de la fiscal adscrita en Medellín a la Dirección contra Organizaciones Criminales. En ese sentido, se va a indagar sobre ella y se va a dar ese pronunciamiento oficial a los medios de comunicación. Tatiana, gracias. Y en Noticias Caracol en vivo habló Gloria Quiseno, la jefa negociadora del gobierno con las disidencias de alias Calarcá. Quiseno explicó su papel en la mesa y reaccionó sobre las revelaciones de Noticias Caracol que comprometen a ese grupo criminal en este escándalo. ¿Usted conoce al señor Wilmer Mejía? Sí, lo vi en la DNI. Hace unos meses me encontré con él y me di cuenta que estaba trabajando ahí. Lo conocí también como delegado del presidente ante la Universidad de Antioquia, nuestra alma mater. Sí, doctora Quiseno, ¿lo conoció en qué contexto? ¿Qué hablaron? ¿Qué ha hablado usted con él? No, yo le dije, ¿estás trabajando acá? Me dice, sí. Y le dije, bueno, no más. No tengo ni nada con él. A lo que voy es, doctora Quiseno, ¿usted tiene conocimiento de que él mantiene algún tipo de interlocución con el señor Calarcá o con enviados del señor Calarcá? Jamás se me ha informado de
por parte del señor Mejía, menos se ha puesto en la mesa por parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes ese tipo de información. ¿Qué explicación uno le puede encontrar a la empresa de seguridad que estaría ayudando a crear el general Huertas en su condición de retirado, como lo reposan y lo reveló informes, correos ayer en Noticias Caracol, como alternativa por si se caía el proceso? Es un hecho grave de ser cierto, pero de acá a que sea cierto se necesita que la justicia actúe. Yo confío en la justicia, confío en la señora fiscal y creo que ahí es donde está la respuesta. ¿Usted sabía que un proceso como estos, que estos archivos estaban en la Fiscalía General de la Nación hace más de un año? Pues realmente recuerdo cuando el retén de Anorí, que fueron ustedes, que siempre cumplen un papel tan importante, los que nos dijeron que habían sido encontrados, creo que eran USB, no eran videos, sino USB, ¿sí? Y que fueron entregados a la Fiscalía. Sí, recuerdo esa noticia dada por ustedes, de ahí no sabemos más. El comité de seguimiento en este tema de cese al fuego, doctora Quiseno, si hay una acción que amenaza a la fuerza pública, ¿no es justo que esté enterado? Por ejemplo, el tema de revelar las coordenadas, el tema de revelar los códigos de los radios de las fuerzas militares. Sí, pero nosotros no conocíamos eso, nunca fue llevado al comité de monitoreo. Por ejemplo, una acción que amenace a la fuerza pública, es justo que el comité de monitoreo la conozca. Y el contenido de las USB habla de una acción que amenaza contra la fuerza pública. ¿Por qué Caracol hubiera podido sacar esta información antes del 7º ciclo? Y lo sacó fue después de los resultados del ciclo. Entonces, estaba apenas iniciando la investigación o leyendo. Entonces, y nos enteramos hoy. No, doctora Quiseno, es que la obligación no la tenemos nosotros. La obligación, estábamos armando era el rompecabezas para darle una información justa y certera a la audiencia. Señor, sí, pero yo no la tenía. Sí. Yo no la tenía. Entonces no me pidas a mí lo que no tengo. Y pues desde Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que la investigación de Noticias Caracol explica la baja operatividad contra el grupo disidente de alias Calarcá en este departamento, donde justamente se registró el operativo de captura y posterior liberación del jefe guerrillero y de otros miembros de esa organización. Mariana Rodríguez, cuéntanos qué más dijo el mandatario regional. Tatiana, pues lo primero que dijo el gobernador de Antioquia fue lamentar y rechazar que para ese momento, en julio de 2024, fuera dejado en libertad alias Calarcá, luego de que fue capturado en las vías del departamento de Antioquia, transitando muy tranquilamente en camionetas de la UNP. Pues según él, desde ese momento se ha sembrado una sombrilla de terror y de impunidad en lo largo y ancho de este departamento, que a su paso ha dejado terror y sangre derramada en la población civil. Pues a la fecha han sido asesinados 60 uniformados entre policías y militares, la mayoría de cuenta y como responsabilidad de alias Calarcá. Como dicen mis paisanos, aparecieron las llaves. Ahora entendemos por qué la persecución en nuestra contra, pero ahora entendemos también por qué la baja operatividad de las fuerzas militares en Antioquia frente a las FARC. Les doy solo un ejemplo. En casi 2 años que llevo de mandato, gracias a Dios y a mis paisanos, nunca he registrado un bombardeo de las fuerzas militares en contra de las FARC o el ELN. Rendón también se refirió particularmente sobre la fiscal Camargo y el presidente de la República, Gustavo Petro, diciendo que de alguna forma eran cómplices de este concierto para delinquir entre las estructuras criminales y altos funcionarios de este gobierno para poder operar de forma ilegal acá, en este departamento de Antioquia y en el resto del país. Por eso le pidió al gobierno de Estados Unidos que tome cartas en el asunto y que particularmente a esas 2 personas la sume a esa lista Clinton.
Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, ponga en la lupa su accionar por haber engavetado durante más de 16 meses lo que pudo haber sido investigado y llevado a juicio. Alias Chulo, el director de inteligencia de la DNI, que no solo representa a Petro en el Consejo Superior del Alma Mater, sino que además maneja su representación directa o por interpuesta persona en los demás consejos superiores de las instituciones de educación superior de carácter público en Antioquia. Ojalá todos estos sean incluidos en la lista Clinton, empezando por la fiscal Camargo. 1:09 p.m. y a propósito de lo que ha dicho el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín se sumó a esta petición al gobierno de Estados Unidos, diciéndole que además frente al presidente Gustavo Petro, a la fiscal Camargo y a los funcionarios implicados en este escándalo ya con pruebas de por medio, pues también se reconsidere la idea de pedirlos como en condición de extradición a los Estados Unidos por su relación con dineros provenientes del narcotráfico. Mariana, y hay más reacciones. La Procuraduría abrió investigación al general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de inteligencia del DNI, a raíz de los hechos que revelamos aquí en Noticias Caracol. Vamos en vivo con Rocío Franco. Rocío, ¿qué dijo el procurador? Pues el Procurador General de la Nación dice que ha abierto esta investigación contra estos funcionarios públicos por posibles vínculos con las disidencias de las FARC. Dice que va a investigar específicamente si se filtró información de inteligencia, información clasificada sobre operativos militares que se iban a desarrollar en Antioquia, en el Catatumbo y en el sur de Bolívar, si se entregó información de las fuerzas militares con respecto a códigos y algunas frecuencias radiales de las fuerzas militares, y también si hubo la organización de una empresa relacionada con la seguridad privada con el fin de legalizar armas. Toda esta situación entonces ha desembocado en esta investigación que desarrolla la Procuraduría. Así lo reveló el Procurador General Gregorio El Hash. Lo primero que quiero reseñar es lo delicado de la situación, lo profundo de la información que presentó Caracol y la consecuencia que ha tenido desde el momento en que se vio. Nosotros como órgano de control disciplinario abrimos una indagación preliminar porque es lo que corresponde al procedimiento. Hemos ordenado unas pruebas iniciales, vamos a vincular a algunas personas, servidores públicos del nivel central, y vamos a seguir avanzando hasta encontrar realmente si hay compromiso o no de la conducta disciplinaria de algunos servidores. La Procuraduría también ya ha ordenado una serie de pruebas. Una de ellas es una inspección disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación para verificar la existencia de si había o no una investigación sobre estos hechos, y también se buscará información a través del Ministerio de Defensa sobre si se conocía o no de estas situaciones. Gracias, Rocío. Instituciones, generales en retiro y voces de alto nivel en seguridad nacional también expresaron su preocupación por la presunta vinculación del general Juan Miguel Huertas con las disidencias de las FARC. Coinciden en que es un hecho grave que pone en juego la confianza en las fuerzas militares. Los oficiales en retiro no ocultaron su preocupación por las vinculaciones que tendría el general Juan Miguel Huertas, que fue reactivado en el servicio por el presidente Petro con las disidencias de las FARC. Este escándalo vuelve a poner en evidencia las debilidades en la política de nombramientos de altos cargos en el sector defensa y seguridad, especialmente en áreas sensibles como la inteligencia y la contrainteligencia, sector que desde hace tiempo ha sido debilitado. Ponen en tela de juicio la credibilidad institucional, la credibilidad de las fuerzas militares, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones que trabajan por la seguridad, por la inteligencia, etc. Creo que lo más conveniente en este momento es que se actúe con gran celeridad. En 2020, Diego Molano era el ministro de Defensa, cuando el gobierno del presidente Iván Duque decidió retirar al general Huertas del servicio porque desde aquel entonces tenía comportamientos sospechosos. Se tuvo en cuenta, como lo mencioné, informaciones de inteligencia, contrainteligencia,
desempeño, pero también su lealtad con el país. Pero el hecho de que con alias Calarcá tenga relaciones e infiltraciones con la fuerza pública y tengan información sobre operaciones en contra de ellos es muy grave para la soberanía nacional. Los generales en retiro y especialistas en seguridad nacional señalan que la reincorporación del general Huertas al servicio este año ya había encendido las alertas. Que ahí es donde está el principal error, porque estas personas de una u otra manera habían salido de sus instituciones, o en este caso con algunos cuestionamientos. Esto es muy grave, primero, para la institucionalidad, segundo, para entender cómo el grado de penetración de estas estructuras llega a todas las instituciones del Estado. Son hechos graves para el funcionamiento del Ejército Nacional, de las fuerzas militares, porque indica que la inteligencia está infiltrada. El gobierno del presidente Petro decidió reincorporar al ejército al general Huertas para que asumiera la dirección del comando de personal de esta institución, es decir, quien define el movimiento del personal y donde cumplen sus funciones. Entre tanto, el exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios aseguró que agencias de inteligencia de los Estados Unidos habían advertido al gobierno colombiano sobre graves sospechas que involucraban al general Huertas con grupos delincuenciales. En 2022 usted era el ministro del Interior y en ese momento usted hace parte de ese grupo de autoridades que toma la decisión de sacar al general Huertas. Recuérdenos, ¿qué cargo tenía en ese entonces el militar y qué fue lo que motivó a que se ordenara su salida? Este señor Huertas, que fue retirado del servicio de manera discrecional por el presidente de la República a finales del año 2021, se hizo no solamente por lo que hoy es de conocimiento público, sino por información presentada por agencias de inteligencia internacional, en particular una agencia de inteligencia de los Estados Unidos, donde nos presentaron sospechas, donde presentaron nexos de ese oficial con grupos al margen de la ley, con grupos narcoterroristas, los que hoy han sido confirmados. Y ahí nos llevaría a la primera pregunta: ¿cuál es el afán de ese gobierno de sacar a los oficiales que tienen experiencia en inteligencia, que han combatido de manera heroica al narcoterrorismo, y de reintegrar a los que salieron absolutamente cuestionados y con nexos como los que aquí se está presentando de manera clara por parte del general Huertas? Esa información de inteligencia que en su momento ustedes recibieron en la administración Duque, ¿por parte de qué organismo era? ¿FBI o la CIA? Y dos, ustedes, por ejemplo, tenían conocimiento de que el general Huertas tenía cierta interlocución con las disidencias de las FARC, y le pregunto también por qué en su momento no explicaron a la opinión pública por qué retiraban con mayor precisión al general Huertas de su servicio en el Ejército Nacional. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que como son informaciones de inteligencia que se manejan a ese nivel de relacionamiento entre estados, y que en ese sentido solamente con la sospecha debe ser algo que se debe tomar con la mayor seriedad y de la mayor gravedad. Ustedes entenderán que ya estábamos al final del gobierno, ahí se adelantaron y se tomaron las decisiones, se hicieron los procesos internos por parte de contrainteligencia de las fuerzas militares y los procesos judiciales correspondientes. No te podría decir a qué llegó eso y en dónde iría hoy, pero lo que sí te puedo afirmar con absoluta certeza es, uno, que la información existió, que fue presentada a varios funcionarios por parte de autoridades americanas, especialmente por parte de una agencia de inteligencia. Preferiría no meterme en la definición de cuál es, pero es una agencia que permanentemente colabora en los temas de objetivos de alto valor, en la recepción de información de inteligencia, de comunicaciones, y que lo ha hecho de manera permanente con la policía y con el ejército, y que siempre ha sido importante y una piedra fundamental para destapar precisamente esta clase de colaboraciones o esta clase de sospechas. Entonces, aquí lo que estamos viendo, sumado a lo que está presentando Noticias Caracol, es la absoluta claridad de que este era un general que no tenía por qué ser llamado a reintegrarse ni nuevamente a unirse a las filas del ejército. Y varios sectores políticos han reaccionado a estas revelaciones de Noticias Caracol. María Camila Roa, ¿quiénes se han pronunciado hasta el momento?
Tatiana, este es sin duda alguna el tema que concentra, que capta toda la atención del mundo político, de la arena política hoy en Colombia. Hablamos con precandidatos a la presidencia de diferentes sectores y hay un común denominador en sus reacciones, el pedido de reacción del presidente Gustavo Petro que no se ha dado hasta este momento. Van a escuchar ustedes aspirantes de las diferentes orillas, pero especialmente aquellos que están en la oposición al actual gobierno y también aspirantes de centro. ¿Por qué? Porque aunque buscamos insistentemente a los precandidatos hoy afines al gobierno, el único que nos envió su reacción hasta esta hora, 1:17 de la tarde, fue el precandidato Roy Barreras, ex embajador en el Reino Unido, que de hecho hace una propuesta. Aquí están las voces. Es necesaria la unidad de toda la nación para enfrentar la amenaza del narcotráfico que pretende infiltrar la institucionalidad. Pido una comisión de alto nivel en cabeza de la Fiscal General de la Nación para que investigue y castigue a quienes hayan traicionado la patria si lo han hecho y para que permita que la infiltración mafiosa de las instituciones no ponga en riesgo la democracia misma. El informe de Caracol Televisión es una bomba que estremece los cimientos del Estado colombiano. Gravísimo, muy grave lo que está ocurriendo. La corrupción crece a pasos agigantados en todos los sectores. Tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano. Hoy le hablo de frente al narco alias Mordisco. Revele las pruebas que dice que tiene sobre el pacto con las disidencias de las FARC en la campaña de Petro a través de Francia Márquez y alias Mayimbu, ya muerto. Francia tiene que darle explicaciones urgentemente al país. La pregunta es por qué la Fiscalía no ha investigado nada. Luz Adriana Camargo también tiene que darles explicaciones a los colombianos y a la Honorable Corte Suprema, que la eligió. Camargo debe explicarles a los magistrados por qué su Fiscalía ha dejado durmiendo estas escandalosas verdades. Inaceptable y de la máxima gravedad las denuncias hechas por Canal Caracol, donde se evidencia una relación entre altos funcionarios del Estado y alias Calarcá. Este manto de duda para las instituciones es gravísimo. La señora fiscal debe explicarle al país qué pasó con esa información que se le incautó a alias Calarcá, por qué lo dejó libre y por qué las investigaciones no avanzan. Si faltaban pruebas, todo ha terminado de estar claro. La relación entre Petro, las FARC, el ELN y las estructuras criminales es evidente. Su gobierno como un todo llegó al poder por el apoyo de la criminalidad. Y él, como gobernante, ha permitido su expansión y la penetración de la criminalidad en el Estado. Incluso la infiltración en nuestro propio ejército. Es un tema muy grave lo que está pasando en el país. Presidente Petro, Colombia exige claridad. La seguridad nacional está en jaque y el país necesita saber la verdad. Hoy conocimos una denuncia de extrema gravedad para la seguridad de todos los colombianos. Pero también hay voces en el legislativo colombiano, en el Congreso de la República, donde ya anuncian debates de control político por esta revelación de la unidad investigativa de Noticias Caracol e incluso la radicación de denuncias ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Hablamos con diferentes sectores políticos en Noticias Caracol en vivo y también con aquellos que hacen parte de los candidatos de cara al 2026. No, yo espero que el Gobierno Nacional brinde las claridades, que lo haga el Ministerio de Defensa. Si esa información es satisfactoria, pues así lo hará saber la opinión pública. Si no, pues por supuesto nuestra voz crítica entrará inmediatamente a dar su opinión en ese momento. Ahora no tengo la información suficiente y no voy a contribuir a la desinformación ni a los ataques de la oposición. Y las nuevas grabaciones, no sé cuál más escandalosa, que indican que iban a conseguir unas licencias para hacer una compañía de vigilancia fachada para que esos vigilantes fueran no otra cosa que disidencias de la FARC para seguir interviniendo. De manera que aquí, primero, pues esa intervención indebida en política, aceptar campaña Petro, yo creo que debe muchas explicaciones, el apoyo de grupos narcotraficantes. Esto es comparable únicamente con la parapolítica
que fue un fenómeno de cooptación del Estado al más alto nivel, dirección del DAS, ministerios, embajadas, para ponerlo al servicio de un grupo de crimen organizado. Es de este nivel la gravedad de lo revelado por ustedes anoche. Llama la atención el silencio del presidente, se le cayeron los datos, se la pasa pegado a Twitter y esta vez no. Nosotros vamos a radicar una demanda contra la fiscal general de la Nación ante la Comisión de Acusaciones, pero es que eso no tiene ningún efecto. Lo que necesitamos es que la fiscal salga ya a dar explicaciones. Y creo que las cortes de este país que la nominaron a ella como candidata deben llamarle a pedirle explicaciones. No puede ser que una fiscal general de la Nación engavete una información tan delicada que vincula al gobierno, que vincula a las altas esferas del ejército, que vincula a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la propia UNP, con un escándalo masivo de complicidad entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC. Creo que esto es muy grave y que la señora debiera renunciar inmediatamente. Y para el cierre, las reacciones de los expresidentes. Solo se han pronunciado 2 de los 6 exmandatarios colombianos. El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, aseguró en un fuerte comunicado que no se trata solo de una acusación electoral. Es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la paz total. Surge entonces una pregunta ineludible. ¿Cuáles son los argumentos, informes técnicos o de inteligencia que sustentan la sorprendente decisión de eximir a Mordisco de responsabilidades evidentes? Dice el exmandatario, esta opacidad en la información, sumada a pronunciamientos que contradicen la gravedad de los hechos, hace aún más urgente que el gobierno explique cuáles son las fuentes, criterios y análisis que guiaron tales afirmaciones, y confía al exmandatario Gaviria que el presidente Petro adopte medidas firmes y devuelva la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria profesional, integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. El otro expresidente que ha reaccionado es el expresidente Andrés Pastrana. A través de su cuenta de X dijo lo siguiente: desde la campaña advertimos que Gustavo Petro y Francia Márquez estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder. Su título es ilegítimo y su presidencia pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna. Son las reacciones hasta el momento de 2 exmandatarios. María Camila, son las reacciones, pero también tenemos el análisis a propósito de esta investigación de Noticias Caracol. Hoy nos acompaña Alejo Vargas, es analista político en seguridad, defensa y paz, para ayudarnos a entender pues, el alcance de esta investigación y sus posibles efectos. Señor Vargas, bienvenido a Noticias Caracol. Y después de esta presunta infiltración, ¿cómo queda la paz total? Bueno, yo creo que la paz total hace rato que está agonizando. Y yo creo que esto tiene que ver con eso. Pero yo quiero diferenciar un poco las reacciones de los dirigentes políticos, que son entendibles como oposición al gobierno y están en su derecho, de la mirada de un analista académico, como es mi caso. Porque a mí me parece que lo que refleja esto es, uno, la imprevisión en las políticas. ¿Por qué se produjo el hecho? Porque ese tema de volver a los negociadores de la guerrilla, gestores de paz, que salen, que entran, eso ya es un problema que refleja una falta de claridad. Pero en segundo lugar, eso ligado al hecho de que todas las actividades de inteligencia en todo momento, no hay que olvidar que terminó el antecesor de la DNI, que fue el DAS en Colombia, que se convirtió en un aparato criminal al servicio de los gobiernos del momento. Entonces, las actividades de inteligencia tienen ese riesgo, por eso tienen que tener unos controles muy encima, muy exhaustivos. Casi que diríamos que la Procuraduría debería tener encima una mirada, una delegada permanente sobre el tema de inteligencia para tratar de ayudarle a que el riesgo, porque las actividades de inteligencia tienen mucho que ver con la criminalidad de distinto tipo y por lo tanto el riesgo de que en un momento dado quede contagiado es muy alto. Ahora, yo creo que de todas maneras, y sería también mi llamado a los dirigentes políticos, sí, es que evidentemente
entendiendo la gravedad de lo que se dio, hay que poner cabeza fría, porque no podemos entrar en una lógica de acusaciones en el aire. Señor Vargas. Sí. En esa lógica que usted está mencionando, pues también hay que hablar de un tema importante que es la confianza, que puede quedar minada en este momento cuando la paz total se ha convertido en un proceso bandera de este gobierno, pero es que hay funcionarios que según esta investigación negocian con esos disidentes. ¿Cómo ve usted ese tema de la confianza en el proceso? No, por eso decía yo que la paz total está agonizando. Yo creo que eso está hace rato en una situación de completo cuestionamiento. Yo creo que en eso, desafortunadamente, porque efectivamente fue una de las banderas de este gobierno, pero desafortunadamente por la manera como se implementó improvisadamente, eso ha llevado, y este hecho que investiga Noticias Caracol, pues ayuda a dar mayores elementos para poner todo un interrogante gigantesco a propósito de esas relaciones con esta serie de grupos al margen de la ley, porque no es que el gobierno no lo pueda hacer. Si quiere hacer procesos de paz, lo debe hacer, pero eso hay que hacerlo bien. No se puede de una manera improvisada, ni mucho menos. Ese es el gran problema, que hubo total improvisación en la ejecución de la paz total, y todo esto es reflejo de eso, desafortunadamente. Ahora, sin embargo, hay que encontrar salidas, porque hay que ayudar a que el gobierno encuentre sus salidas y que podamos progresivamente ir encontrando un camino, ya no para resolver este tema de la paz, porque eso ya... Los tiempos pasaron. Justamente, señor Vargas, iba para allá. Digamos que una cosa es la paz total, pero otra, y muy importante también analizar, es esto cómo podría afectar la operatividad y la credibilidad de la fuerza pública. Ese es el gran problema. A mí personalmente me preocupa más que lo otro, porque si hay algo fundamental en una democracia es tener una fuerza pública que es vista por la sociedad como la garante de la estabilidad institucional. Ahora, con esta serie de conocimientos que por el momento afectan a unos cuantos miembros, sin embargo, la realidad es que para la mayoría de personas eso termina generando un manto de duda, y por eso la propia fuerza pública debe tomar medidas muy rápidamente, y ojalá el presidente, que se supone es el comandante supremo, así lo dice la Constitución, igualmente en ese sentido. Ahora, hay muchas cosas allí que debatir. Por ejemplo, esa práctica que sobre todo en este gobierno se hizo muy común de estar llamando a oficiales en retiro otra vez al servicio activo. Ese es un tema que habría que reglamentar a futuro, porque ese es un mecanismo que no es sano para la democracia. Los oficiales que están en servicio activo son los que deben, a través de los ascensos, llegar a los puestos de comando. Y ese tipo de cosas son las que hay que ir resolviendo, pero insisto, eso ya no es un tema del momento. Por ahora hay que hacer medidas importantes. Las primeras, probablemente pasar a una situación de retiro o de suspensión, por lo menos, de las personas implicadas, mientras tanto que se empieza a clarificar realmente el alcance de toda esta información, porque evidentemente el nivel de información que reveló Noticias Caracol es de tal dimensión que abarca muchas dimensiones desde la época de campaña hasta hoy día. Y eso, por supuesto, es de una gran preocupación para toda la sociedad colombiana. Es Alejo Vargas, analista político en seguridad, defensa y paz. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. A partir de hoy, el Cartel de los Soles es una organización terrorista extranjera bajo la ley de Estados Unidos. Un escalamiento que tiene lugar mientras Washington prepara una nueva fase en su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano.
¿Qué implicaciones tiene esa designación? Margarita, son argumentos legales adicionales para lanzar un ataque en territorio venezolano, pero además permite procesar y sancionar a más miembros del régimen, porque recordemos que para los Estados Unidos el cartel de los soles y el régimen de Nicolás Maduro son exactamente lo mismo. También da capacidades de lanzar operaciones encubiertas en territorio venezolano, que es algo que el presidente Trump ya había autorizado. Y en teoría, terceros que tengan relacionamiento con el régimen también se verían afectados por cuenta de sanciones, aunque aquí hay detalles que aún se deben definir, porque por ejemplo, recordemos que la empresa estadounidense Chevron tiene negocios con el régimen de Maduro, concretamente con PDVSA, y hasta este momento eso sigue igual. En todo caso, es un mensaje clarísimo para Caracas de que los tienen en la mira, pero la pregunta sigue siendo si Estados Unidos jalará el gatillo. Es el documento en el registro federal que notifica la designación y que junto a la publicación en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado libera una nueva serie de capacidades de los Estados Unidos frente al cartel de los soles. ¿Qué cambia a partir de ahora? La verdad es que todavía el presidente Trump no ha tomado una decisión sobre el posible uso de fuerza militar en territorio venezolano, pero esta decisión que designa al gobierno venezolano como una entidad terrorista claramente amplia la base legal para cualquier acción militar en el futuro. Pero además de la justificación legal para un ataque contra Maduro y su régimen, la designación como terroristas permite la presentación de cargos adicionales, ampliación de sanciones contra más miembros del régimen y operaciones encubiertas como sabotajes o guerra psicológica, que ya el presidente Trump había autorizado hace semanas, algo que retira el elemento sorpresa, según Jeff Ramsey, analista del Atlantic Council. La existencia de operaciones encubiertas estadounidenses en Venezuela no es un secreto. De hecho, la CIA lleva años operando en Venezuela y tiendo a pensar que las operaciones encubiertas son un poco menos encubiertas cuando son anunciadas por el propio presidente estadounidense. La designación también tiene implicaciones sobre terceros. En teoría, todo el que se relacione con el régimen de Maduro puede ser sujeto a sanciones. Lo cierto es que Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa. La unidad expedicionaria élite del Cuerpo de Marines ha venido realizando distintos ejercicios en el marco de la operación Lanza del Sur, desde paracaidismo hasta operaciones de desembarco en tierra. En las últimas horas, el Pentágono publicó nuevas fotografías del portaaviones USS Gerald Ford desplegado en el Mar Caribe, en las que se alcanzan a ver aviones F-18 despegando de la plataforma, así como también aeronaves Hawkeye especializadas en labores de reconocimiento e inteligencia. Un dato es que llegó en las últimas horas a Puerto Rico el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, quien recordemos es un militar que ha estado al frente de las operaciones militares más importantes de esta administración, como por ejemplo Martillo de Medianoche. Está visitando las tropas desplegadas en este operativo, en la operación Lanza del Sur, a propósito de lo que será el Día de Acción de Gracias el próximo jueves. Está en una ronda de agradecimiento, no solamente estará en Puerto Rico, sino que también se espera que esté a bordo del portaaviones USS Gerald Ford. Margarita. Juan Camilo, gracias. Y ahora vamos a Venezuela, porque así están hoy los cielos de ese país. Así los muestra el rastreador Flight Radar 24, que hace seguimiento a los vuelos en vivo y muestra el tráfico aéreo en tiempo real, como en este caso vemos muy escaso en el espacio aéreo de Venezuela. Como se sabe, este fin de semana al menos una decena de aerolíneas suspendieron sus operaciones tras una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre el riesgo de sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Entre las aerolíneas que cancelaron sus operaciones están LATAM, Avianca, Iberia, Gol y Turkish Airlines. Pero vamos a Caracas con Beatriz Adrián, quien está precisamente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Beatriz, ¿cómo está la situación?
Hola, muy buenas tardes, Margarita. Prácticamente los vuelos venezolanos, tanto los internacionales como varias de las aerolíneas nacionales que viajan hacia el exterior, se encuentran en sus hangares. No han salido la mayoría de los vuelos que están sobrevolando el espacio aéreo venezolano. Se trata de vuelos nacionales a otros estados del país, pero vuelos procedentes, por ejemplo, desde Barajas están paralizados en el día de hoy. Hablábamos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con varios pasajeros que vinieron hasta acá buscando opciones para poder salir, porque tenían vuelos, por ejemplo, con Iberia, con Turkish, para abordar estos aviones rumbo hacia Europa, por ejemplo. También conversábamos con otras personas que se dirigían hacia Bogotá con Avianca y les informaron que en el día de hoy tampoco habrá vuelos. La mayoría podrían comenzar sus operaciones a finales de esta semana. Así es la situación que encontramos en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. En el aeropuerto internacional, la pantalla refleja la poca operación aérea y los pasajeros sufren las consecuencias. A diferencia de las aerolíneas internacionales, la mayoría de las nacionales mantienen sus itinerarios activos. ¿Usted viajaba por qué línea? Sí, Iberia. ¿Y qué pasó? Se anula. ¿Quedaron? Sí, se anula. No sé cuándo puede realizar otro vuelo. ¿Y van para dónde? ¿Cómo? ¿Para dónde viajan? Madrid. Sí, hoy está suspendida. ¿Temen que se puedan quedar acá? Sí, claro. ¿Cuál es su temor entonces? A quedarnos acá porque somos de Falcón y imagínense. Esto ocurre en medio de las tensiones sobre un posible ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela. Este lunes entró en vigor la designación hecha por el Departamento de Estado de Estados Unidos al Cartel de los Soles como organización terrorista. El gobierno de Venezuela emitió un comunicado rechazando que exista el Cartel de los Soles. Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles, reeditando así una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen. El comunicado agrega que esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y las recurrentes agresiones contra nuestro país fracasarán y reiteran que con la perfecta unión popular, policial y militar resguardarán la paz del país. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva manifestó su intención de hablar con el mandatario estadounidense Donald Trump sobre el despliegue militar en las costas de Venezuela. Creo que no tiene sentido tener una guerra ahora, es decir, no repitamos el error que ocurrió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, para empezarla solo hay que disparar un tiro, pero quién sabe cómo terminará. Para comenzar, basta dar un tiro. Para terminar, no se sabe cómo termina. Entre tanto, la oposición venezolana volvió a llamar a las calles para este 6 de diciembre a la marcha de las antorchas. La líder María Corina Machado convocó a marchar por la libertad de Venezuela. Y Maduro continúa en territorio venezolano, esto a pesar de los rumores de que varias aeronaves oficiales habrían salido del país en las últimas horas, pues se trataría de familiares de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Es la información desde Caracas. Beatriz, gracias. Y del lado colombiano persiste la cancelación de vuelos hacia y desde Venezuela y varias aerolíneas han cambiado sus itinerarios. Esteban Bejarano, ¿cuántas aerolíneas han suspendido vuelos y qué dice la Aeronáutica Civil? Margarita y televidentes, buenas tardes. Hay que recordar que son 6 aerolíneas a nivel internacional que han cancelado sus vuelos hacia el vecino país, entre las que se encuentran Avianca, Iberia, LATAM y Turkish Airlines. En su mayoría han dado a conocer que los itinerarios y las frecuencias que estaban programadas para esta semana, por lo menos hasta el 28 de noviembre, han sido cancelados los vuelos desde y hacia Venezuela. En cuanto a Colombia, en las últimas horas han sido cancelados 8 vuelos que tenían como destino llegar hasta Caracas, vuelos que han afectado la movilidad de 1.500 pasajeros, según indicaron desde la Aeronáutica Civil. Hay otras 2 aerolíneas, Trinity Caribbean y la aerolínea venezolana Estelar, que indicaron que han cancelado sus vuelos por otros motivos operacionales. Lo que dice la Aerocivil desde acá de Colombia es que están buscando coordinar medidas de mitigación con las aerolíneas afectadas y demás autoridades para avanzar en la normalización de las operaciones en el menor tiempo
tiempo posible. Escuchemos lo que dijeron. La posición de la Aeronáutica Civil siempre va a ser garantizar la seguridad operacional. Si hay un riesgo que se ponga en conocimiento, pues nosotros tenemos que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, de nuestros pasajeros, de nuestras tripulaciones y de nuestros vuelos, ¿sí? Y lo segundo, pues pedirle a las aerolíneas, desde el viernes lo hemos hecho, que se dé el manejo adecuado a todos los pasajeros, todo dentro del marco del cumplimiento de los reglamentos aeronáuticos y de las normas establecidas. Por el momento, 3 aerolíneas, Wingo, Satena y Laser Airlines desde Colombia siguen operando con normalidad con los vuelos hacia Venezuela. Las alternativas que han ofrecido las aerolíneas que han cancelado es el cambio de itinerarios sin ningún costo y también la reprogramación de los itinerarios hasta en un año. Se espera entonces que en horas de la tarde hayan nuevas medidas con respecto a esta situación que tiene varados a decenas de pasajeros. Gracias, Esteban, por el reporte. A esta hora es noticia la determinación tomada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que acaba de separar al magistrado Héctor Carvajal del análisis que viene haciendo de la reforma pensional. Esto quiere decir que estarán 8 magistrados en sala y que de llegar a un empate 4-4 llamarían a un conjuez de la República. Gracias, Rocío. 2 de la tarde, 26 minutos. Migración Colombia confirmó a Noticias Caracol que los 9 adultos de una secta que tenían en su poder a 17 menores de edad serán expulsados del país. Alfonso Cárcamo, ¿cómo avanza esta investigación? Buenas tardes. Tatiana, muy buenas tardes. Las investigaciones avanzan de manera acelerada y lo que nos ha dicho a Noticias Caracol Migración Colombia Regional Antioquia es que estos 9 adultos serían expulsados de nuestro país porque aquí en Colombia no los cobija ningún delito. Sin embargo, hemos conversado con expertos, con abogados penalistas y aseguran que les podrían imputar el delito incluso de secuestro y también de concierto para delinquir. Entre tanto, hay que decir que los menores de edad se encuentran bajo custodia del ICBF, desde donde nos han dicho pues que no tienen ningún rasgo por el momento de violencia física ni sexual. Migración Colombia confirmó a Noticias Caracol que los 9 adultos de la polémica secta Leptajor, sorprendidos en un hotel de Yarumal con 17 menores de Canadá, Guatemala y Estados Unidos, tienen las horas contadas en el país. 9 adultos, Migración Colombia ha decidido aplicarles una medida de expulsión administrativa. Es una medida discrecional que le permite al país expulsarlos del territorio nacional por constituir una amenaza sobre la seguridad nacional. Es la Fiscalía General de la Nación quien, con los elementos recolectados dentro del operativo, mirará si abre procesos penales contra estos adultos. Si la Fiscalía decide imputar delitos como secuestro, como trata de personas, como concierto para delinquir y cualquier otro delito que se trate en contra de los menores hallados dentro de este operativo judicial. 5 de los 17 menores tienen circular amarilla de la Interpol, lo que indica que han sido reportados como desaparecidos. Migración explicó que estas alertas aparecieron solo en este mes de noviembre. Al momento del ingreso al país, en nuestros sistemas de información no replicaba ninguna de las alertas que les acabo de comentar, por lo cual se les permitió el ingreso al país y teniendo en cuenta que Colombia no discrimina para el ingreso a territorio nacional. También había reportes en Interpol por otros delitos. Posteriormente, también cuando los hacemos comparecer al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, encontramos también 8 alertas por riesgo de víctima de trata en 8 ciudadanos y menores también aquí presentes. Noticias Caracol conoció que la intención de los miembros de esta secta era asentarse en una finca en Yarumal, lo que habría dificultado el accionar de las autoridades por ser propiedad privada. Entre tanto, Migración confirmó que los menores de edad están en buenas condiciones y se encuentran bajo custodia del ICBF. En Villavicencio se realizó una misa para pedir por la liberación del artista Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja, quienes fueron secuestrados luego de un concierto en el Cauca. Esneider Rico, adelante, ¿qué es lo último? Hola Catalina y televidentes, buenas tardes. Lo último pues es esta Eucaristía
que se hizo para elevar una oración para la pronta liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, estos dos jóvenes que fueron secuestrados en el Cauca y que por ahora, dice la familia, no han tenido todavía ningún tipo de contacto, no saben quién los tiene ni absolutamente nada, todo está en manos de las autoridades. Pero Giovanni Ayala hizo un llamado muy especial, sobre todo a desarmar los corazones, y también le pidió a los captores que respeten la vida de su hijo y de Nicolás. Giovanni Ayala y su familia asistieron a una eucaristía ofrecida por la Gobernación del Meta para pedir la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, secuestrados el pasado 18 de noviembre en el departamento del Cauca. El artista, conmovido, dijo que no guarda rencor por lo sucedido con su hijo. Hoy desarmo mi corazón para que se abran los caminos a mis hijos y aflojen los corazones de los captores que tienen a mi hijo para ese pronto regreso, para esa pronta tranquilidad y que todo vuelva en calma, porque el reloj se paró. Cuando el reloj se apaga, uno no sabe si es de día, si es de noche. Es una incertidumbre impresionante, algo que solamente lo siente las personas que han vivido esta situación. Giovanni Ayala y Patricia Pantoja le enviaron un mensaje a los secuestradores de sus hijos y les pidieron respetar la vida de los jóvenes. Protejan la vida de mi hijo, que le abran esas puertas, los estamos esperando con los brazos abiertos. Se los pido en nombre de Dios, en nombre de toda mi familia. Quiero decirles que esa no es la forma de resolver los conflictos. Ellos no tienen los problemas, la culpa de los problemas de conflictos que tiene el país. Son dos niños trabajadores que tienen muchas ilusiones, muchas metas. El artista de música popular recordó con nostalgia que su hijo es un joven que apenas está empezando a vivir su carrera musical. Ese nombre Miguelito, si fuera mi hijo rebelde, le llamaríamos Miguel solamente. El cariño de toda la familia, de sus hermanos, de sus amigos, Miguelito, por su carácter de humildad, sencillo. Un muchacho, un niño, 21 años, con sueños, con su pasión de la música. Soy su fan y él es el fan mío. A la misa asistieron familiares y amigos de Miguel y Nicolás, además de funcionarios de la Gobernación del Meta, para elevar una oración y pedir por el pronto regreso a casa de los jóvenes llaneros. 2:32 p.m. Hablamos de la crisis del sector salud en Cúcuta. Las deudas de la nueva EPS tienen a hospitales, clínicas al borde del colapso, con servicios frenados, urgencias saturadas y miles de usuarios sin atención. Más de 820.000 usuarios de la nueva EPS en Cúcuta quedaron hoy en el limbo, luego de que dos clínicas clave suspendieran servicios por falta de pago. La situación estalló con la Clínica Médica Duarte, la más grande de la frontera, que cerró áreas estratégicas ante una crisis que ya los asfixia. Nosotros estamos en este momento atendiendo urgencias vitales porque atención a la población más sensible, maternas, personas que tienen tratamientos de cáncer ya instaurado. Tienen impacto las personas que necesitan nuevas atenciones, la restricción del servicio de urgencia solo para urgencias vitales, ¿sí? Viajes T1 y T2 son lo que estamos atendiendo. La falta de pago también golpeó a las IPS y lo más grave son las demoras en la atención de niños con discapacidad. Madres de 200 menores se tomaron 4 sedes y protestaron exigiendo el derecho a la salud. Estamos suspendidos de la mayoría de los servicios que tienen ellos. No hay prestación de servicio, no hay medicamentos, no hay médicos especialistas, no hay urgencia, no tenemos absolutamente nada. El hospital de Cúcuta carga solo la crisis. Los cierres y las demoras en clínicas dispararon las urgencias, que alcanzaron una ocupación histórica que supera el 340%. Contamos con una sobreocupación del 346%. Esto debido a que las clínicas privadas han tomado la decisión de no continuar prestando los servicios de nueva EPS. Quiero hacer un llamado al gobierno nacional para resaltar que la deuda a hoy, 24 de noviembre del 2025, está por alrededor de los 91.000 millones de pesos. A esto se suma la alta demanda de población migrante, que también produce una deuda enorme para el hospital de esta frontera, agudizando así la situación.
Pues la grave crisis del sistema de salud está llevando a los usuarios a crear redes de WhatsApp para intercambiar medicamentos y encontrar soluciones. En el Quindío conocimos una comunidad de pacientes trasplantados de riñón que se apoya a través de estos grupos. Luz Marina Quintín lleva 8 años siendo paciente trasplantada y como usuaria del sistema de salud, el acceso a medicamentos no ha sido fácil. Medicamentos que le garantizan calidad de vida. Son medicamentos llamados inmunosupresores. Son los que permiten que el cuerpo proteja al órgano de un rechazo al momento de recibirlo y aún al resto de nuestra vida, porque es de por vida que se debe tomar. En la búsqueda de soluciones y en el día a día que se vive en los hospitales, Luz Marina descubrió redes de apoyo, como la de Tatiana Narváez, una deportista y abogada también trasplantada de Cartagena. También la carga emocional de todo lo que eso conlleva. Antes la enfermedad, luego ya al ser trasplantados. Y en este momento con el sistema de salud no está siendo muy eficiente con la entrega de los medicamentos. Con el fin de iniciar una red de apoyo, se crearon varios grupos de WhatsApp, hasta con 120 personas que comparten la misma condición, en donde se escuchan y hasta comparten medicamentos. Voy a compartirlo en el chat, a ver si de pronto algún pacientico tiene medicamento que nos preste. Nos falta un medicamento, ya me hace falta el medicamento, ¿quién lo tiene disponible? Y no es que cogemos el medicamento y lo regalamos, no, es una rotación de medicamento que yo te presto, pero con el en ti, en que tú me lo vas a regresar porque yo también lo necesito. Entonces se genera también, digamos que de cierta manera, una relación de confianza. Tatiana y Luz Marina aseguran que como comunidad se seguirán acompañando, pero saben que llegará el momento donde los insumos no serán suficientes, por lo que piden mejoras en la entrega de los medicamentos para los pacientes trasplantados. Una grave denuncia llegó al Ministerio de Trabajo por parte de vendedores de productos como Vive 100, Bonais y Cremelado, quienes alertan sobre las difíciles condiciones en las que deben trabajar. Ante esto, el ministerio anunció una investigación. Alba Lucía Giraldo desde hace más de una década trabaja vendiendo Bonais en las calles de Engativá y es una de las personas que denunciaron ante el Ministerio de Trabajo una presunta vulneración de sus derechos laborales. A sus 68 años de edad y con problemas de cadera, debe cubrir una ruta en específico, hacer más de 8 horas de trabajo y cumplir metas de venta diarias. Ella es muy estricta, demasiado estricta, que tiene que llevar las ventas, que si no... Que eso es muy poquito, que eso no es que... Este parque de acá me lo ha tratado de quitar, que dice que no, que yo no le sirvo como vendedora, que porque le traigo muy poquitas ventas. Sin embargo, estas personas que trabajan en semáforos, parques o calles no tienen prestaciones sociales y están vinculados bajo la figura de vendedores independientes, aunque sus labores se parecen a las de un empleado formal. Pero yo tengo mi EPS, pero eso no es del Bonai. A nosotros si nos pasa un accidente por la calle, nosotros no nos responden. Ellos mismos, los supervisores de Bonai, siempre nos han dicho eso, que ellos eso de salud. La lluvia era una de las que atrasa mucho las ventas, porque tiene uno que aguantar más que todo la lluvia, el frío, hambre también. Situaciones similares viven los vendedores de otros productos como Vive 100 y Cremelado. Por eso, a través de esta denuncia que llegó a las oficinas del Ministerio de Trabajo, se busca que las empresas Nutresa y Quala los vinculen a una EPS, al sistema de pensiones y una ARL. No podemos seguir normalizando la precarización que consume la vida de los trabajadores informales y de nuestros adultos mayores. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó estas condiciones de trabajo como una esclavitud laboral e indicó que iniciarán las investigaciones. Denuncias muy serias en relación con una suerte de esclavitud laboral, de violaciones graves a la normatividad laboral y a la seguridad y salud en el trabajo. Estamos disponiendo de un equipo de inspectores, no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades del país. Este noticiero contactó a los grupos Nutresa y Quala para obtener una respuesta frente a estas denuncias, pero no dieron ninguna explicación. En el radar de la política conversamos con la precandidata presidencial Claudia López. Habló sobre las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol, expuso sus propuestas y se refirió a la posibilidad de alianzas con otros sectores. Este es el diálogo con María Camila Roa. Este diálogo ya se da en condiciones distintas porque usted ya ha recorrido el país en busca de esas firmas como precandidata. Con su bus imparable ha recorrido 200 municipios. ¿Qué reflexiones hace ya después de estos meses?
María Camila, primero, pues agradecerle a los colombianos. Yo soy la única candidata que fue a todas las regiones de Colombia. No me quedé en Bogotá haciendo videos y recogiendo firmas solo aquí. Yo creo que la presidencia es para conocer de primera mano. 1.100.000 firmas que ya hemos recolectado han sido recogidas por mí personalmente, con voluntarios, con mujeres y jóvenes en más de 200 municipios en todas las regiones del país. Y lo que los colombianos tenemos son dos dolores principales, o tres diría yo. Uno, el de la inseguridad, y el informe escabroso pero muy valiente de Noticias Caracol muestra por qué la inseguridad se está deteriorando, porque el presidente Petro terminó en lo mismo que él denunció. Hace 20 años, María Camila, yo estaba sentada en este mismo sitio, pero no como precandidata presidencial, sino como investigadora, denunciando que el gobierno de Álvaro Uribe se había aliado con paramilitares para ganar, les había entregado el DAS, que era la inteligencia estatal, y había terminado en corrupción. Hoy, desafortunadamente, gracias a Noticias Caracol, nos estamos enterando de que el gobierno del presidente Petro hizo lo mismo, y por eso es que la seguridad está reventada en todo el país. Hablemos de las propuestas para solucionar esto, es decir, perfecto. Usted tiene esta radiografía en la que vemos cómo las disidencias han permeado el nivel más alto de inteligencia estatal, la revelación de Noticias Caracol, que es la noticia del día en Colombia. ¿Qué se hace ahí? Para enfrentar a ese crimen organizado, lo que se necesita es una fiscalía antimafia, un sistema carcelario que funcione, que no controlen los delincuentes. Y para invertir en eso, he propuesto que las personas más pudientes, los 5.000 colombianos más pudientes, los empresarios más pudientes de Colombia, paguen nuevamente una contribución para la seguridad y el desarrollo regional, para que nuestra fuerza pública tenga inteligencia, que no esté en manos de los criminales, tenga tecnología, tenga pie de fuerza, tengamos unas cárceles y no un comisionado de paz ni paz total, sino una fiscalía antimafia, que meta a esa gente a la cárcel y le diga con claridad: ustedes no van a volver a ver la luz del día hasta que no devuelvan las armas y la plata con la que atormentan a los colombianos. Esos espacios de negociaciones de paz usted los acabaría completamente. Lo he dicho desde junio, lo dije antes de conocer, meses antes de conocer, porque ya había muchos rumores de que este tipo de situaciones estaban ocurriendo. Ha habido denuncias periodísticas muy valientes también, de Noticias Caracol y de otros medios, de que la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, está entregada también a criminales, de que el DAS de hoy, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, está entregada a criminales, de que hay generales como el general Huertas, que ya había sido sacado del ejército, precisamente porque había información confiable de que tenía vínculos con criminales. Lo que hizo Petro fue, como lo apoyó en campaña, volverlo a poner a cargo de toda la fuerza pública, de dónde está o no está un soldado, y lo que demuestran el informe muy juicioso de Ricardo Calderón y Noticias Caracol es que ese general nos está vendiendo a los criminales. ¿Usted cómo plantearía una reforma al sistema de salud y en qué condiciones la haría? Ya lo hice como alcaldesa y lo voy a hacer como presidenta. Cero corrupción, vuelve el sistema mixto, todo el mundo pone por encima de la mesa qué recursos tiene, y esos recursos se asignan a cada colombiano donde le quede más cerca, a su casa, donde le quede mejor el tratamiento y no donde sea negocio para la EPS, ni pública ni privada. Si no hubiera sido por un crédito del ICETEX, nunca hubiera podido terminar la universidad. Así que vivienda, educación, servicios públicos que podamos pagar, una salud que nos vuelva a dar los medicamentos y los tratamientos, y un sistema de cuidado que proteja a las mujeres de la violencia. ¿Cómo va el tema muy importante a esta altura de la campaña, que es el de conversar con otros sectores? La vimos ahí con Luis Gilberto Murillo, ex ministro de este gobierno, intercambiando la firma, pero también la hemos visto en mucha pelea con Vicky Dávila. Yo sí creo en las alianzas, con la gente, como lo he hecho siempre. En la calle me he encontrado con Leonardo Huertas, me he encontrado con Juan Daniel Oviedo, me encontré con Luis Gilberto Murillo recogiendo firmas e intercambiamos en un acto de cortesía firmas. Pero lo que te quiero decir, le quiero reiterar a todos los colombianos. Aquí, eso que son alianzas, solo hay dos tipos de alianzas que se están armando. La del presidente Petro para que continúe ese desastre de la paz total. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo siempre he votado por el cambio, por la lucha contra la corrupción, y este gobierno lo que hizo fue traicionar a los colombianos que queríamos cambio, transparencia y buen gobierno. Y de otro lado, lo hemos visto a Álvaro Uribe, a Gaviria, a Germán Vargas Lleras, como todo el pacto prehistórico de la política, proponiendo una alianza de Abelardo a Fajardo. Yo francamente creo que ese camino de los que ya hicieron parapolítica en el pasado o los que están haciendo mafiosopolítica hoy no es el camino.
A esta hora es noticia el hallazgo de un depósito ilegal con explosivos en el corregimiento de San Antonio, zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. El ejército incautó 14 granadas, 25 libras de pólvora negra y más explosivos que serían cargados en drones para la comisión de ataques terroristas contra la fuerza pública y la población civil de esta región. Según las autoridades, este material explosivo sería de las disidencias de las FARC. A esta hora es noticia en el departamento de Sucre la protesta y bloqueos viales que se realizan en la troncal del Caribe, en la zona del Golfo de Morroquillo. Esto en diferentes puntos como el rompoy de acceso al municipio de Tolú, igualmente el puente de la Caimanera y el punto conocido como Palo Blanco. Esta protesta la realizan habitantes, la comunidad, los gremios, hoteleros y comerciantes de toda esta importante zona turística del departamento, en rechazo al reciente anuncio por parte de la ANI sobre la reubicación del peaje de la Caimanera. Dicen que estarán en protesta de manera indefinida y exigen la presencia por parte del gobierno nacional. A esta hora en Caldas las autoridades tratan de esclarecer los motivos de un incendio que se produjo ayer en el municipio de Supía al caer la tarde. En la vivienda funcionaban talleres de mecánica y montallantas. En el predio se encontró gasolina y otros elementos inflamables que intensificaron las llamas. En la vivienda residían 2 adultos y una menor de edad. El incidente no dejó víctimas que lamentar, pero sí el cierre temporal de una estación de gasolina en el sector. A esta hora las autoridades en Florencia, Caquetá, investigan un presunto feminicidio de una mujer de 48 años de edad, identificada como Clara Cecilia Rodríguez, que según sus familiares había desaparecido desde el pasado 15 de noviembre. Varias cámaras de seguridad grabaron el recorrido que había hecho esta mujer. Desde entonces se activaron las unidades de búsqueda y eso fue lo que permitió que este fin de semana lamentablemente las autoridades encontraran el cuerpo sin vida en una zona boscosa en el corregimiento San Martín, área rural de Florencia. Al parecer, el cuerpo de la mujer se encontraba desmembrado y con varios signos de violencia. Los familiares, en medio de su dolor, exigen justicia y piden que se esclarezcan los hechos. 3:15, fueron recuperados más de 40 vehículos robados a mano armada en Bogotá. Sin embargo, la alcaldía advirtió que 7 de cada 9 capturados por este delito quedan en libertad debido a vacíos en la ley. Este es el instante en el que el dueño de esta camioneta llega a su casa y al intentar ingresar a su parqueadero, de otro vehículo se bajan 3 sujetos con tapabocas y revólver en mano. Encañonan a toda la familia y huyen robándose el carro. En la localidad de Puente Aranda, en el barrio Primavera, llego yo, mi esposa me abre la puerta, apenas voy a ingresar a guardar la camioneta, de un vehículo se bajan 4 personas, me encañonan a mi esposa, pues me hacen bajar del vehículo. Lo primero que me piden es la llave del vehículo y se montan y se van. Pero él no es el único que le ha pasado. La mayoría de casos, como se registra en estos videos, se dan al tratar de ingresar los vehículos a los hogares. Llegué a mi casa, estaba abriendo el portón de mi casa para ingresar al vehículo. 4 motocicletas frenaron bruscamente ahí cerca mío, se bajaron como 3 sujetos armados. Y pues bueno, me apuntaron, me dijeron que me bajara de las llaves, que les entregara el vehículo, uno de ellos me golpeó. Preste mucha atención a las localidades donde más se registran estos hechos. Engativá, Fontibón, Puente Aranda y Kennedy. Son las localidades que más se presentan en esta modalidad. Sin embargo, en la mayoría de casos, los delincuentes han quedado en libertad. Según las autoridades, 7 de cada 9 capturados por robo son dejados libres. Este año 2025 han sido capturados 390 personas, han sido capturadas por el delito de hurto y receptación de vehículos robados. Y de esas 390, 273 quedaron en libertad. Ahí tenemos un problema que no es, debo decir, de los fiscales o de los jueces, no. Es una problemática de la normativa, de las normas que permiten muchas veces porque la persona no se opone a la captura, por ejemplo, o porque es el delito de receptación, por diferentes razones llevan a que en el tipo penal la gravedad del delito permita esta situación. Aún así, la recuperación de estos vehículos no podría haberse dado sin la rapidez de las víctimas a la hora de denunciar. La denuncia es clave. O sea, uno a veces dice, no, que el proceso, que el papeleo, la denuncia toca ponerla. Más allá de que se demore o no, hay un riesgo grande
entre lo que ocurre después de que te roban el carro y el poner la denuncia, porque entre más te demores, más tiempo tienen ellos de hacer alguna cosa. Dentro de los vehículos recuperados hay varios que tienen que ver con la llamada banda del carro rojo, denunciada en reiteradas ocasiones por Noticias Caracol. Y en un insólito hecho que se registró en Ipiales, Nariño, un grupo de ladrones terminó robado. El hecho ocurrió tras un accidente de tránsito. Aquí está la historia. Este es el momento en que presuntos ladrones huyen por la carrera séptima de Ipiales, tras haber robado una fuerte suma de dinero a un ciudadano. En medio de su escape chocan con un taxi. Debido al fuerte golpe, el bolso con el dinero queda en el suelo, lo que deja esparcido el dinero. Momento en que transeúntes que pasaban aprovechan para tomar los billetes. Así se lo explica un uniformado de la policía a la víctima. Lastimosamente, cuando él se estrelló con el vehículo, pues la gente de la comunidad, en vez de ayudarnos, lo que fue esto es el dinero. ¿Sí? Afortunadamente, y ahí hay cámaras donde la unidad investigativa, donde usted puede ir a ver, toda la gente lo que en vez de ayudarnos a coger a los ladrones, fue comiendo el dinero. Tras la alerta lanzada por la víctima, la policía logró capturar a uno de los presuntos ladrones. Durante la intervención se recuperaron elementos hurtados, un arma de fuego y una motocicleta utilizada en el hecho. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente. Según las autoridades, los videos de cámaras de seguridad de la zona están siendo revisados con el fin de dar con los ciudadanos que tomaron el dinero. En Barrancabermeja, Santander, fue captada una maravillosa imagen del rostro de un jaguar. En esa zona de Colombia ya se han avistado alrededor de 8 individuos de jaguar que se mueven por el territorio y con los cuales se está logrando un proceso de convivencia y preservación. Este es el majestuoso rostro de Pipatón, el jaguar dominante en una zona cercana a Barrancabermeja y que fue captado en primer plano por 3 cámaras trampa de la Estación Biológica Ipacaraí. Detallar las rosetas o huellas biológicas de este ejemplar parecen como una obra de arte de la naturaleza. Ver el rostro del jaguar es casi un milagro, dado que es uno de los animales más esquivos de América. Este registro con la cámara trampa nos permite ver un ángulo de su rostro para poder ver su estado físico, su salud y sus movimientos. Pipatón es un macho joven, según expertos. Es el ejemplar dominante de una manada de unos 8 jaguares identificados en el territorio. Ver el rostro de este animal nos emociona mucho porque detrás de ello hay mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y un compromiso real con la conservación. Ya había registros de Pipatón y otros jaguares en cámaras trampa en la Estación Biológica Ipacaraí, pero ninguno tan cercano, lo que permite ver la belleza natural del rey de América, pero también el esfuerzo de los finqueros para preservar esta especie en vía de extinción. Una belleza. Y en Cali ya se están preparando para su feria número 68. Por eso inició la temporada de ensayos del Salsódromo. 1.400 bailarines asistieron a esta primera jornada. La salsa se tomó la calle 25 del centro de Cali. Oficialmente iniciaron los ensayos del Salsódromo, el show encargado de la apertura a la feria en su edición número 68. 76 escuelas participarán este año y como novedad, las 3 mejores presentaciones serán premiadas. Para esto vamos a tener un jurado externo que va a estarse digamos que viendo cada una de las salas en su presentación. Vamos a tener cámaras fijas para esto. Ellos van a estar máximo 2 días después diciendo estos 3 ganadores, y esto es lo que busca no solamente el reconocimiento, sino como empezar a tener como la primera copa de la mejor escuela de Salsódromo y empezar a darle calidad también a la presentación. Además de un nuevo espacio, este año el Salsódromo tendrá 5 alas donde se resaltarán el papel de la mujer, el deporte, el pasado, la alegría y a Cali como capital mundial de la salsa. Somos el ala de la alegría, el ala que representa el Pacífico, el ala que representa todo lo que tiene que ver el Valle del Cauca, pañuelos, vamos a hacer salsa choque. Esta ala se ha basado mucho en la parte de la música, que sea todo lo que es la parte femenina de nuestra salsa, no solamente en la parte caleña, en la parte colombiana, sino que a nivel de todo el mundo, que nos representan como dentro de esta coreografía. Más de 2.500 bailarines harán parte del Salsódromo. Sus acrobacias, swing y carisma cautivarán a 40.000 espectadores en este recorrido de más de 1 kilómetro que podrá apreciarse el 25 de diciembre. Porque en la feria es...
Ya casi. 3:22. En un sector de Cartagena, una mujer humilde transforma el hambre en esperanza. Con su trabajo diario lleno de solidaridad y entrega, logra alimentar a cientos de personas y al mismo tiempo impulsa sueños y convierte la resiliencia en una misión que cambia vidas. Hola, mi nombre es Mesli Valdés Pérez y esta es mi historia. La historia de Merly se empezó en los Montes de María, de donde fue desplazada por la violencia hace 20 años. Llegó sin nada al sector Isla de León del barrio El Pozón en Cartagena, pero con esfuerzo y apoyo de la empresa privada, creó la fundación Las Leonas Renacen. Atiende gratis a 220 niños, niñas, adultos mayores y mujeres lactantes. Merly, ¿por qué haces esta labor? ¿Qué te motiva a ti a hacer esto? Bueno, esta labor me motiva porque hay muchos niños que no tienen un alimento que llevar a su boca en sus casas, mujeres gestantes, tercera edad. Aquí hacen frijoles, arroz, carne, pollo, tajada, dan merienda, todo está bueno. Estamos muy agradecidos con las señoras aquí presentes que ayudan a todos estos niños, a los abuelitos, hasta nosotras mismas lactantes. Su lucha contra el hambre es de admirar. También se trata de que las mamás se puedan empoderar, porque nosotros siempre estamos en pos en el comedor de hacer emprendimiento con el SENA, cursos, para que ellas puedan emprender y puedan ayudar a sus familias a salir adelante. Aunque recibe apoyo del distrito, hace un llamado para que la comunidad se sume a esta iniciativa para poder alimentar a más personas en la Isla de León. Por eso Merlis Valdés es una colombiana que hace historia. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado en Tierra de Gigantes para conocer la flor más grande del mundo y que ha hecho derramar lágrimas de emoción a un biólogo que la buscó por más de una década. El que persevera, alcanza. El llanto de Septian Deki Andrikidat tiene su origen en esta flor. Él, botánico y cazador de flores, se encontraba por primera vez con una especie que le fue esquiva durante mucho tiempo. Les hablo de la Rafflesia hasselti, la flor más grande del mundo y que este equipo de botánicos liderado por la Universidad de Oxford encontró en medio de la selva de Sumatra. Deki la buscó durante 13 años y la encontró en su mejor momento, abriéndose al mundo. Se sabe que la Rafflesia hasselti se oculta la mayor parte de su vida y que solo florece durante una semana, emitiendo un olor penetrante. De ahí que el llanto de Deki sea el de un amante de la naturaleza que ha encontrado a su musa, una flor rara y salvaje, como la vida misma en esta selva. Y a una semana de que inicie diciembre, esta calle repleta de Rodolfos, o mejor, de renos inflables, se ha robado el corazón navideño en las redes sociales. Se encuentra en un vecindario de Brookhaven, en Georgia, Estados Unidos, pero no es la única. Oh my gosh. Porque este otro paraje en un parque de Colorado, también en los Estados Unidos, nos trae la Navidad, pero en carne y hueso. Una manada de alces rodeó un hotel ubicado dentro del parque y le regaló un gran momento a uno de sus visitantes. Oh, wow. Bien dicen por ahí que contracorriente se siente la vida de formas intensas y divertidas, sino que lo diga Dude, este perrito al que le encantan los paseos con techo solar. Ryan Brinkman, su amigo humano, sabe cómo hacerlo sonreír mientras le pone el pecho a la brisa. Y con ese hocico irresistible nos demuestra que hasta con viento en contra se puede ser feliz. Una bocanada de aire fresco con la que les decimos sigan conectadísimos con la mejor información justo aquí en esta su casa, Noticias Caracol. Hermoso comienzo de semana. Igual para usted, Claudia. Así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Alejandra a partir de este momento la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.